Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Hola, hola, buenas noches. Hola, bienvenida. Liz nos va a hacer una introducción y nos presenta qué es lo que vamos a hablar hoy. El tema muy interesante, esto de distinguir dolor y sufrimiento. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal con todos? Buenas noches. Un gusto de poder esta vez estar compartiendo con ustedes desde el otro lado. Y qué gusto compartir a los tiempos con Jenny una conferencia también. Es agradable volver a coincidir en la parte laboral con una amiga tan querida para mí. Vamos a tratar el tema de justo lo que comentabas, diferenciar entre dolor y sufrimiento. Recuerdo cuando cursaba el primer año de la carrera de psicología, nos mandaron a leer un libro que se llamaba Un mundo para Julius. Se llama pues Un mundo para Julius. Es la historia de un niño y las vivencias que él tiene por buscar una figura de afecto. Cuando terminé de leer el libro, recuerdo que le dije al profesor, es que no puede terminar el libro ahí. Es que nadie le ayudó a Julius. Y me dice, bueno, ok, ¿y qué quieres hacer tú por él? Es que yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro, Y sufrí tanto por ese libro que pasaron como unos 15 años y yo seguía pensando en ese libro y en Julius y en que nadie le ayudó a ese personaje. Un personaje ficticio, de una historia ficticia, de un libro. Y yo sufría porque nadie le ayudó a Julius. Unos años después conozco al club de lectura Unicornio Multicolor por mi hija, apasionada de la lectura, lee más libros que yo. Y conversando y todo, Angie me dio un libro que se llama Cometas en el cielo. Y de nuevo me encuentro con un personaje, un niño, víctima de abuso sexual infantil, y de nuevo pienso, pero es que nadie le va a ayudar al niño. Y esta vez, mientras lloraba con ese libro, porque leía 2 páginas y lloraba, y leía un capítulo y volvía a llorar, me di cuenta que no lloré por Julius y no estaba llorando por ese niño de Cometas en el cielo. Estaba llorando por mí, porque era un dolor mío que jamás lo resolví. Y aquí pongamos el ojo, soy psicóloga y los psicólogos también sufren y también lloran y también necesitan terapia. Pues aparte de psicóloga también soy humana. Y a los que asistieron a la charla que Jaime organizó sobre lo del duelo, recordarán que hice también una de mis escenas llorando en esa charla, porque hace año y medio sufrí la pérdida de una mascota. Año y medio. Entonces, quiero que con esto pensemos en cuánto podemos nosotros arrastrar un dolor, sea ficticio como el de Julius o como el del otro personaje del otro libro,
o sea real, como el fallecimiento de mi mascota, que para muchos dirán, pero ahí tienes 3 perros más. Pero es que solo es un libro, ¿por qué haces tanto drama? Y pareciera que a la gente le fastidia que algo nos duele, le fastidia vernos llorar, le fastidia vernos sufrir. Es que como que el dolor no es aceptado en la sociedad. Pero ¿por qué no entender el dolor como cuando yo me pincho con una aguja, me duele y retiro? Y listo, se acabó. Me aplasto porque solemos hacer eso cuando nos pinchamos. La sangre y se acabó. Fueron 10 segundos. Y no, puedo también hacer la otra versión de decir, ay, me pinché, es que soy inútil, es que no puedo coser, es que yo para qué cosí, es que por qué me pidieron que coses que a mí no me gusta y arrastro 15 años o arrastro meses o arrastro décadas diciendo, no voy a coser porque me pinché el dedo. Un día cuando tenía 7 años y estaba cosiendo. El dolor es ese instante cuando me pinché con la aguja. Y eso no lo puedo controlar. Voy a llorar, voy a gritar, voy a putear, voy a hacer algo que mi instinto me diga, duele. Y puede ser un dolor emocional. Mi perro se murió en mis brazos, lloré, me desesperé, grité, marqué el teléfono a mis amigos, sufrí. Era un dolor en ese instante. Y mientras leía el libro de Julius, ese momento me dolía, pero mi profesor de la carrera de psicología no pudo entender mi dolor en ese momento y le restó valor. Y me dijo, pero si solo es un libro. O cuando leí Cometas en el cielo, tuve la suerte de que Angie no le restó valor a mi dolor. Simplemente me escuchó. Y esa empatía me permitió darme cuenta que me dolía el personaje, que era un instante, 2 páginas de un libro, porque llevaba un sufrimiento, que es arrastrar ese dolor de un segundo por años, hacer todo un proceso mental y arrastrarlo por años. Ese proceso, Angie me ayudó a través del club de lectura a cortar y a entender que era algo mío, personal, no de Julius, no del personaje del otro libro, que era algo mío, que debía resolver yo en terapia, conmigo. Y lo logré. Ahora sé por qué me identificaba con niños que sufrían en los libros. Ahora sé por qué me desesperaba tratando de ayudarles a personajes ficticios. Porque así como hice todo un proceso para convertir el dolor en sufrimiento, hice el proceso a la inversa para entender que ese sufrimiento tenía un origen y trabajar con ese dolor y poder soltar. Tal vez yo les digo desde mi experiencia de los libros, pero tenemos la suerte en esta noche que Jenny nos lo va a decir desde la ciencia, desde la parte de la psicología, desde la parte técnica y científica, porque todos sentimos dolor y eso no lo vamos a controlar. Que me asaltaron, me robaron el celular, me miraron feo. Tenemos derecho a que ese instante nos duela. Que le topé a la plancha, topé una olla caliente, el perro me mordió, me picó una araña, me rasguñó el gato. Tenemos derecho a sentir ese dolor, pero hay que tener herramientas adecuadas que Jenny nos va a enseñar para no convertir ese dolor en un lastre de sufrimiento para el resto de nuestra vida. Les dejo con Jenny, un abrazo y estamos a las órdenes. Gracias Liz, gracias por compartir emociones tan personales que nos ayudan también a nosotros. Entonces vamos a dar lectura a la presentación de Jenny y luego la escuchamos. Por favor, la pantalla. Muy buenas noches a todos, qué gusto realmente. Un momentito, Jenny, un momentito. Compartiendo la pantalla que se quedó, eso, allí está. Entonces, damos la bienvenida a Jenny Plasencia, psicóloga clínica, psicorehabilitadora infantil, es su especialidad, magíster en educación especial e inclusiva, se desempeñó en función pública, desarrollo social, salud mental, consulta psicológica,
es de Salcedo Cotopaxi. No tiene ningún libro aún escrito, pero esperamos que próximamente. Talleres de salud mental, inclusión social, constelaciones familiares y desarrollo emocional. Le gusta conocer, es amateur en postrecitos y comida típica. Bienvenida, Jenny. Gracias por haber acogido esta invitación de Unicornio Multicolor a través de Liz. Qué gusto, vuelvo a repetir. Qué gusto y qué grato volver a recordar y retomar las palabras que compartir en un momento tan importante como este, ¿no? El aprecio de la vida es algo gratificante para toda alma y para toda mentalidad que necesita nutrir un poco de sabiduría. El saludo especial de tratar de ambas necesitantes que se encuentran bien. Pero además, mucho gusto para todos. Mi nombre es Jenny, ¿no? Entonces, No se escucha muy bien, Jenny. Algo pasa con tu micrófono, si le acercas o algo no se escucha bien. ¿se escucha un poquito mejor ahí? Sí, un poco mejor. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio a esta bonita temática. Como bien lo decía Luis, la parte del dolor y del sufrimiento, realmente hay que analizarla desde el concepto general, tanto fisiológico y que va a aterrizar en una concepción multidimensional que es nombre. Por eso es que el área de la psicología ha venido buscando varios, ¿no? Tengo preparado para ustedes porque me gusta la mecánica de conocernos, de interactuar, por favor. Entonces, vamos a aterrizar en conceptos científicos. Ustedes son parte de lectores que tendrán mucho que dotar o mucho que retroalimentar de la misma concepción de cada uno de ustedes sobre lo que es el dolor y sobre lo que han venido experimentando, como decía, un mero ejemplo de algunas historias narrativas en libros que en cada día conocidas alrededor de su formación, igual me lo puedan compartir. Necesito verificar la disponibilidad para poderles compartir la diapositiva. Permítanme 2 segundos. Hagamos una pausa, por favor. No sé si es la ubicación, el internet, pero le escuchamos muy mal. Le escuchamos muy mal. No sé si tiene un micrófono, si tiene algo. Debe de ser en internet. Permítanme un Sí, segundo. podemos hacer una pausa. Esperamos, sí. No sé si hasta tanto alguien tiene alguna pregunta, algo, hasta que tal vez Jenny se conecte por el teléfono, algo, alguien que quiera comentar sobre el tema, podemos ir resolviendo en conjunto. Bueno, mientras tanto, ahí conversamos, Liz. ¿Eh? Con gusto, Jaime, con gusto. Bueno, la primera inquietud que a mí me surge es qué proceso se da en nuestra mente para que cuando uno comprende algo, como que cambia nuestra interacción con eso. Por decir, si ahora yo entiendo que es algo diferente, dolor y sufrimiento, lo que busco es tener un paz y tranquilidad. Entonces, pero ¿qué procesos se dan en mi interior para que esto suceda? Porque considero que muchas veces las ideas, eh, por decir, un pensamiento influye en la reacción de la persona. Por decir, si yo pienso en un limón, ya se me hace agüita la boca. Por decir, si yo pienso en un manjar, ya enseguida me predispongo al manjar. Pero asimismo, pues si yo pienso en algo doloroso, pues el organismo también reacciona. Y ahí es cuando no sabemos cómo manejarlo. Sí, es lo que, por una parte está ya el proceso de haber aprendido. Por ejemplo, como les ponía el ejemplo de la aguja, la próxima vez que yo vea una aguja, aunque ni siquiera me le acerque, yo voy a sentir miedo. Y ya no voy a ir a lugares donde hay agujas. Y por eso es que decido no coser. Es un proceso ya de aprendizaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez que yo veo una aguja, mi cerebro dispara cortisol. Y mi cerebro cree que está mi cuerpo en ataque, aunque sea un ataque ficticio, aunque no es un ataque real,
porque estoy a 50 metros de una aguja, porque solo pasé por un almacén de venta de agujas, pero mi cerebro cree que es un ataque real, tan real como en el instante en el que me pinché. Si yo le veo pasar a una persona vestida de negro con capucha, voy a revivir el instante en el que me asaltaron. Y aunque la persona ni me miró y se cruzó la calle, iba para otro lado, mi cerebro va a dar una descarga tal de adrenalina y de cortisol que mi cerebro empieza a hacer que varias partes de mi cuerpo actúen como que el ataque es real. Si mi familiar X murió de tal enfermedad, la próxima vez que yo escuche esa enfermedad, se va a disparar la misma neuroquímica que en el instante en que yo estaba viviendo esa pérdida. Entonces, aparte de ser un aprendizaje conductual, es una producción química de mi cerebro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay ciertos tipos de alimentos que me ayudan a controlar el cortisol, a controlar la adrenalina. Hay ciertos tipos, como los frutos secos. Hay ciertas técnicas como lo que es la respiración consciente. De manera calmada, de manera lenta y controlada. Entonces yo veo una aguja, veo un local de agujas, veo que estoy pasando cerca de Solca o veo una persona encapuchada y respiro. Y mi cerebro entiende, no estás en ataque. Cálmate, se tranquiliza. Hay otro tipo de técnicas al hacerse consciente, como por ejemplo acariciar una mascota, recibir abrazos, bailar, cantar, que empiezan a hacer que se produzca otras sustancias que me ayudan a entender en momentos de crisis que realmente no estoy en un ataque, que debo dejar el dolor como dolor, soltar y no arrastrarlo hacia acá en sufrimiento. Por ejemplo, vuelvo a ver a esa persona encapuchada y empiezo a cantar mi canción favorita, salsa, merengue, bachata, lo que sea. Y mi cerebro entiende, no está siendo atacado, tranquilízate, no pasa nada. Mi cerebro lo entiende porque la producción de neuroquímicos ya es otra. Sí hay todo un proceso mental. La mayoría cree que lo puede hacer solo. No es cosa de decir yo quiero, yo puedo. Es cosa de recibir el acompañamiento de un terapéutico que te enseñe ciertas técnicas simples y sencillas, pero te acompañe en el proceso para que lo puedas hacer. Porque así como aprendiste a asustarte con ciertas cosas y aprendiste a arrastrar el dolor y hacerlo sufrimiento, asimismo tienes que desaprender. Y ese desaprender es con la compañía terapéutica. No sé si Jenny ya estás lista, seguimos conversando, cambiaste a tu teléfono. Cambié el teléfono. Creo que se me va a escuchar mucho mejor, ¿verdad? Perfecto. Se le escucha Muy bien, perfecto. muy bien. Muchas gracias. Antes de que siga Jenny, hay una pregunta aquí en el Facebook. Germánico, ¿cuál de los dos hace más daño físicamente? ¿El dolor o el sufrimiento? ¿Quién hace más daño físicamente? El sufrimiento, porque la mayoría de enfermedades tienen un origen en este estar repiensa, sobrepensar. Es que si yo hubiera cosido bien, es que si me hubieran enseñado, es que mi abuelita era egoísta y no me enseñó a coser, es que si hubiera tenido más cuidado, es que si hubiera pedido ayuda, es que si no le hubiera roto, es que si hubiera llevado a la costurera. Entonces, ese sobrepensar genera tanto cortisol que de ahí vemos resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, gastritis, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo prefiero pincharme y entender que un accidente le pasa a cualquiera y sí, me dolió, listo. O me robaron, me senté en la vereda, lloré, o me confronté con alguna realidad que no me gustó, me frustro, me enojo, grito, insulto, lo que sea, pero son minutos, son horas, se pasa, se acabó, listo. El sufrimiento trae ese repensar y ese repensar trae enfermedades terribles a largo, a mediano y a corto plazo. Muy bien, muchas gracias, Lisa. Ahora sí, adelante, Jenny. Muchas gracias también. Bueno, acatando toda la retroalimentación que acabamos de tener sobre las consultas, hay que tener en cuenta dos grandes conceptos y dos grandes procesos que se desarrollan dentro de lo que viene a ser el ser humano.
Muy buenas noches a todos. Vuelvo a presentarme. Mil disculpas por las interferencias tecnológicas. Vamos a arrancar primero para la particularidad de analizar tanto lo que es dolor y sufrimiento, lo vamos a realizar de manera individual, para que cada uno de nosotros tengamos una concepción de lo que significa cada uno de ellos y cómo se vienen a complementar. Porque como bien todos ustedes han surgido en inquietudes, en consultas e inclusive en aprendizaje, el dolor es el inicio, pero el sufrimiento viene a ser, como bien dice Liz, la prolongación, la temporalidad, el alargar un proceso de dolor, un repensar, una emocionalidad, un aprendizaje que nosotros tenemos. Y desde luego es distintivo. En cada ser humano es diferente, porque cada ser humano, justamente como dice el saludo, es una persona diferente. Entonces, el quién soy tiene una dinámica muy particular y un ejercicio para todos y cada uno de ustedes, lectores, desde luego, y participantes dentro de esta temática. Analizar quién soy es reconocer lo que yo soy y determinar que cada aprendizaje, independientemente de que sea dolor o sufrimiento, es propio, es mío y por lo tanto va a ser diferenciado. Dicho esto, lo que vamos a hacer es verificar los conceptos. Ustedes, como decíamos desde un inicio, deben de tener ideas sobre lo que significa el dolor y sobre lo que significa el sufrimiento. A mí me gustaría escuchar cuáles son sus ideas, cuál es el tipo de aprendizaje que tienen sobre lo que significa la palabra dolor y sobre lo que significa la palabra sufrimiento. Aquí ya nos dio una pista, Liz. El dolor quizá es la afectación física y el sufrimiento es la afectación emocional, psicológica. Perfecto. Más claro no pudo estar. El dolor viene a ser desde el punto fisiológico lo que nosotros aprendemos. Y esto está naturalizado dentro del área de la medicina, en donde indica que es un estímulo receptor, un estímulo que está regularizado por nuestro sistema nervioso central. ¿Cómo funciona el sistema nervioso central? Funciona de la siguiente manera. Nuestro cerebro está preparado para recibir todos los estímulos, pero identificarlos y hacerlos consciente, esa es la parte psicológica, cognitiva o del pensamiento que la desarrollamos. Entonces, hablando del dolor como tal, su definición indica eso. Una experiencia sensorial y emocional desagradable. Ahí hay una palabra que siempre tiene que estar totalmente identificada. Desagradable asociada o similar, dice, a lo que viene a ser el daño tisular. ¿Qué es el daño tisular? El daño de alguna afectación física o sea, en este caso receptiva, de nuestro organismo corporal y de nuestra parte física como tal, ¿sí? Este análisis pasa de un estudio como tal. Para nosotros llegar el día de hoy a hablar textualmente de lo que es el dolor desde la fisiología, desde la parte médica, toda la área de salud fisiológica ha considerado lo siguiente para establecer lo que viene a ser un concepto de dolor. Primero que es una experiencia personal, ¿sí? Lo que hablábamos anteriormente, cada ser humano es totalmente distinto y por lo tanto su concepción de dolor o su aprendizaje de dolor va a ser diferente, ¿sí? Está diferenciada por factores, los biológicos, los psicológicos y los sociales. Ahí ya vamos viendo que existen tipos de dolor. El dolor tiene que ver con la nocicepción. ¿Qué es la nocicepción? Tener conocimiento de la recepción del estímulo, recibir el estímulo, entender que hay una neurona que se activa al momento de que estoy receptando el estímulo de dolor. Y las personas aprenden a desarrollar el concepto de dolor a través de su experiencia de vida. Significa que lo que fue dolor en un inicio siendo niño, tal vez va a cambiar siendo en el esquema de adolescente, va a modificarse siendo adulto, va a modificarse siendo adulto mayor y siendo senil, ¿sí? ¿Qué más dice? Si una persona manifiesta una experiencia dolorosa, esta debe ser respetada. Esta parte también es muy importante en la parte fisiológica, porque como decía Liz, y eso me encantó cuando ella tuvo su naturalidad de aprender a través de un libro a identificar el dolor y a ser consecuente con el dolor, que puede ser en este caso de una narrativa, de una historia,
debe de ser respetado. ¿Por qué razón? Porque tiene un autoconcepto propio. La situación, la preocupación, la ansiedad, la respuesta que dé mi percepción, mi persona, mi pensamiento, mi emoción hacia ese dolor debe de ser respetada. No debe de ser generalizada, no debe de ser tratada como igual. No existe aquí una receta mágica ni una frase motivacional que eleve, disminuya o mucho menos elimine el dolor. Va a ser la percepción mía, mi conocimiento y el tiempo mío el que me permita desarrollar. ¿Sí? Como último tenemos el hecho de que dice, aunque el dolor usualmente cumple una función adaptativa, porque es una respuesta natural programada dentro del sistema del cuerpo humano, puede tener efectos adversos sobre mi funcionalidad y mi bienestar social y psicológico. Es lo que nos decía Liz. Yo no entiendo por qué leyendo una historia que habla de un niño que ha sufrido o que tiene muchas problemáticas, me afecta a mí, incluye en mi bienestar, incluye en mi aspecto psicológico. Significa porque internamente, como bien lo reconocía la compañera, tenía ella sus propios aprendizajes que se asociaban, se asimilaban o eran de una manera igual o parecidos a la historia que ella estaba leyendo, ¿sí? Entonces, la fisiología del dolor se resume tal cual a eso. Receptar un estímulo, pero que cause daño, que sea lo suficientemente potente. Eso también habla de una exponencial del dolor. Hay personas que tienen tolerancia y niveles de tolerancia neuronal receptiva al dolor. Entonces, no es lo mismo, tomando el ejemplo de que se pinchaban con una aguja, puede ser que una persona sea más tolerante y por lo tanto el pinchazón casi no le cause mayor efecto, no haya ninguna reacción más allá que mirarse el dedo y decir, ah, me pinché. Pero puede ser que otra persona reaccione sangre, se lastime, haga daño y desde luego tenga una respuesta negativa frente a lo que le sucedió, ¿sí? Entonces, esa es la particularidad del dolor. ¿Qué es lo que trata el sufrimiento como tal? El sufrimiento parte de este estímulo, es decir, nace del estímulo doloroso, de lo que yo recibí. Me pinché el dedo, tengo un dolor físico. Eh, Me robaron, tengo un dolor social. Perdí a un familiar, tengo un dolor emocional. Y este dolor físico se convierte en una angustia. Va a haber una reacción emocional. Voy a tener miedo, voy a tener angustia, va inclusive dentro del ámbito espiritual, ¿no? Que va un poquito más allá al análisis de cuál ha sido mi concepción. O sea, me pinché la aguja, me pinché el dedo de la aguja y concepto que no sé coser o estoy aprendiendo, o tal vez me pinché el dedo con una aguja y entiendo que me causa temor las agujas, voy a tener mayor cuidado, o en algún momento de mi vida, tal vez por un proceso médico, recibí muchos pinchazos, tuve muchas agujas, muchas inyecciones y por lo tanto ya se trastornan inclusive a un aprendizaje más abrupto del yo haber recibido lo que es o conocer lo que es un pinchazo en el cuerpo. Entonces, trasciende mucho más. Con esto decimos que la persona generalmente cuando sufre en su estado emocional, ¿qué es lo que demuestra? Que se siente triste, que se siente asustada, que se siente deprimida, que se siente ansiosa y muchas de esas desencadenantes terminan en la soledad, es decir, busca aislarse para sobrellevar esta temporalidad de dolor físico, mental, emocional, social, psicológico, pero lo determina hacia una prolongación, lo mantiene durante un tiempo, ¿sí? Habla también la parte de la psicología, que es una sensación motivada por cualquier condición. No tiene tiempo en el que aparece, no tiene tiempo en el que nace, no tiene tiempo de finalización tampoco. Muchos de los conceptos psicológicos ya hablan de una psicología del sufrimiento como resistencia, ¿no? Como que el ser humano adquiere una tolerancia mental psicológica para sufrir. Y esto visto desde la fisiología, como Liz bien lo decía,
cuando ya partimos con enfermedades y cuando ya tenemos con diagnóstico, sabemos que tenemos que sobrellevar todo lo que antecede a esa condición como tal, ¿sí? La situación de las causas físicas o emocionales siempre van a ser conscientes. Esto es algo realmente nuevo, porque muchas veces se piensa que la mayoría de las personas sufren en silencio o no son muy conscientes del dolor. Liz hacía un ejemplo y decía, yo no entiendo por qué cuando recibo estas historias siento dolor y sufro con ellas. No es consciente en ese momento de por qué razón está atravesando estas reacciones emocionales, pero las hace conscientes a través de la lectura, a través de la vivencia de la historia que le están narrando. Entonces, siempre vamos a tratar de tener el sufrimiento como consciente, porque necesitamos una razón, un motivo. Hay un aprendizaje, aunque sea inicial, muy leve, que se ha dado en la infancia, que tal vez por ahí no lo habíamos considerado, por así decirlo, o no le habíamos dado la importancia necesaria, pero estará expuesto para que yo reaccione con su varias causas del sufrimiento con este consciente emocional, desde luego, se traducen a lo que conocemos, ¿no? Dolor, temor, preocupación, frustración, ¿sí? Sumisión y también un poco de la pereza, ¿sí? Porque nos sentimos incapaces, culpabilizamos mucho, asumimos responsabilidad sobre muchas cosas del sufrimiento y sobre todo nos sometemos a este tiempo de sufrir la situación como tal. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si en un inicio es una capacidad instintiva el dolor, de darnos una alerta, de alertar al cuerpo que algo está sucediendo, es una forma de reacción, es un instinto nato en donde yo reacciono ante una situación desagradable que está causándome alguna afectación en mi organismo. Es algo natural que yo tengo. Sin embargo, esa razón inicial, ese estímulo inicial, se prolonga cuando yo le doy concepto, cuando yo le doy un nombre, cuando yo le doy una etiqueta y cuando me quedo más allá de lo esperado o más allá del tiempo designado para eso, repensando, recapitulando, retomándolo, volviéndolo a pensar y volviéndolo a hacer propio. Ahí surge una controversia como tal, porque muchas veces se cree que si es una reacción instintiva, es algo que yo debo aprender y aprendí a recibir. Pero de la misma manera se dice, debo de aprender a soltar, debo de aprender a sanar, debo de aprender a curar, debo de aprender a sobrellevar, debo de aprender a tener resiliencia frente a las situaciones, ¿no? Pero nace una circunstancia muy particular que te lleva a preguntarte, tal vez el sufrimiento es placentero, tal vez el sufrimiento es torturoso y nace ahí una verdadera conexión entre lo que aprendiste como dolor a lo que sobrellevas como sufrimiento, diciéndolo, yo decido, yo tomo la decisión de transformar ese dolor en sufrimiento. Esa es la parte de la psicología que trata de intervenir sobre la raíz emocional. Y la raíz emocional tiene que ver cómo el ser humano se conceptualiza, cómo el ser humano se desarrolla, en qué contexto él está hablando de dolor, en qué contexto está decidiendo sufrir, en qué contexto tal vez eso ya se está convirtiendo en un trastorno y en qué contexto, sobre todo, inclusive hasta le damos tratamiento a ese dolor, a ese sufrimiento. Son muchas controversias como tal, pero está claro que es responsabilidad de la persona y aparte de eso, es ahora mucho más asequible aceptar que estoy con un problema, estoy con un sufrimiento y por ende se hacen los canales de comunicación. La psicología
Es una base fundamental en donde comunicas tus estados emocionales para comprender qué es lo que estamos sobrellevando, qué es lo que estamos eh, viviendo, qué es lo que estamos experimentando y llegar a comprender eso y llegar a decirlo, ¿no? Es un sufrimiento, es un dolor, estoy experimentando, estoy pasando esta situación, es parte del proceso mental que toda persona necesita. Y es algo que anteriormente podíamos decirlo, lo tenemos guardado, lo teníamos secreto por ahí. Muchas veces se decía inclusive que no, el sufrir, no, no se mostraba los afectos. Es más visto que las mujeres sean aquellas las que expresen emocionalmente el sufrimiento. Socialmente el varoncito es como el que más contiene su sufrimiento, como el que más esquiva el hecho de que le vean llorar. Esas partes de las relaciones sociales también restringen mucho cómo las personas van conociendo estas temáticas. Antes no se daba importancia, hoy se está tratando desde un punto de la lectura, pero va más allá de saber que el ser humano tiene esta capacidad natural, inclusive hasta de sufrir. Y de superar el sufrimiento. Sí. Justamente, llegar a superar el sufrimiento es parte de un proceso de vida como tal, es una parte de las alternativas, siempre y cuando la persona quiera abordar, ¿no? Y por eso decíamos en un inicio que también tiene la tentativa, perdón, de respetar, ¿sí? Entonces, en la psicología nosotros también manejamos mucho el hecho de la empatía, donde yo respeto lo que tú estás sobrellevando y te ayudo a comprender cómo lo estás sobrellevando, pero no puedo racionalizar desde mi expectativa porque mi conocimiento del dolor o mi conocimiento del sufrimiento va a ser diferente a lo que tú estás. Hay un video muy bonito sobre la raíz emocional que les va a ampliar mucho a ustedes la expectativa y les va a llevar un poco a que puedan ustedes visualizar o ejemplificar cómo se desarrolla. Entonces, no sé si tenemos un tiempito para poderlo proyectar. Sí, por favor, proyéctelo Perfecto, y hay que verificar que esté compartiendo sonido. muy bien. Vamos a proyectar el video, ¿sí? Para todos ustedes, espero que se esté visualizando. Permítanme. Está sin sonido. Bueno, en realidad el video es tan explicativo que con las imágenes fueron más que suficientes.
concluyó el video. Precisamente al igual que en este video, en el club hace algunos días atrás, los niños leyeron un libro que se llama El gato que le gusta la lluvia. Y en ese libro habla de un niño preescolar que pierde a su mascota. Y el dolor que le causó no lo ayudó a procesar su familia. Él vivió con ese dolor hasta llegar a la vida adulta, al punto que jamás volvió a tener un gato, aunque amaba los gatos. Ese fue otro de los libros que, gracias al club, me ayudó a diferenciar entre lo que es un dolor, que debo hacerlo consciente. Me duele que mi gato se fue y hacerlo consciente y llorarlo y sufrir, o si otra persona tiene que gritar, o si otra persona tiene que salir a pegar carteles, la manera que sea, pero vive tu dolor. Porque si no, este muchacho cargó el sufrimiento hasta su vida adulta, impidiéndole tener otro gato. Vivió su dolor y lo hizo sufrimiento de una forma egoísta. Para las personas que se están preguntando cómo resolví yo el problema con el libro de Julius, me convertí en psicóloga y trabajo precisamente con adolescentes y con jóvenes adultos, porque no pude ayudar al personaje de un libro, pero he podido ayudar a muchas familias y a través de ellas he trabajado mi propio dolor. Y cómo me ayudó el libro de Cometas en el Cielo, en el último párrafo al final, cuando el personaje voltea a ver al cielo y ve que otra vez, al final, las cometas vuelven a volar. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, todo tiene un origen. Y así como este niño fue castrada su felicidad por tratar de encajar en el sistema escolar y la de su padre por tratar de encajar en el sistema laboral, por tratar siempre de cumplir las expectativas de la familia, las expectativas de la sociedad, debemos detenernos y preguntar, ¿qué realmente de mi vida es lo que me apasiona, lo que yo quiero hacer, lo que yo necesito para vivir? ¿Y qué es lo que estoy haciendo por sufrimiento, por dolor, por obediencia, por complacencia a otros? Y ahí es cuando se puede tomar las decisiones que te ayudan a ser una persona equilibrada, saber cuándo llorar, cuándo pedir ayuda, cuándo gastarte ese dolor en 24 horas de locura, sufrimiento y desesperación por un problema con tus hijos y al otro día entender que eres padre. Entender cosas así. Sufrir por el celular que te perdió, ok, pero empezar a hacer planes para comprarte otro y saber que aunque sea crédito, vas a tener. Entonces, es empezar a diferenciar y a sacar los aprendizajes, pero darte también el permiso de llorar cuando hay que llorar, gritar cuando hay que llorar, romper un cojín, destrozar algo que tengas cerca. Si esa es tu manera, hazlo. Date el permiso de sentir el dolor a tu manera para que no arrastres el sufrimiento por décadas, por años, por meses, haciendo daño solo a tu salud y a tu vida y perdiéndote la maravilla de adoptar otro gato, de enamorarte otra vez, de volver a coser, de comprarte otro celular, de tener nuevos amigos, de viajar otra vez, de adoptar una mamá si la tuya fue hecho mierda, o sea, de elaborar tus traumas, de salir de ellos, de soltar. Y para los que necesiten ayuda en este respecto, ahí está Jenny, una de las mejores psicólogas clínicas que tengo el honor de considerar una amiga. Yo creo que se resume dentro del aspecto más propio como respetar. Y aprender a respetar que tengo la capacidad de sufrir, así como tengo la capacidad natural biológica de receptar un dolor, debo de aprender a respetar psicológicamente la temporalidad que necesita ese sufrimiento para expresarse, para sanar, para curarse, para tratarse, para tener razonamiento, para tener concepto. Yo apuesto que todos los audientes que nos están escuchando y todos los participantes de la reunión Zoom tal vez esperaban una perspectiva del dolor en donde te decimos, pincharte el dedo es doloroso, pero ¿cuál es el concepto que le das al pinchazón del dedo? ¿O qué significado tiene esa aguja sobre tu dedo? Eso es lo importante. Entonces, esa es la trama de la psicología. Tal vez nos esperamos muchas veces
que salgamos motivacionalmente a decirte, no tienes por qué sufrir. ¿O para qué es importante sufrir? Pierdes el tiempo sufriendo. Realmente es importante, realmente es necesario. Y si vamos a la base emocional, como bien lo explica el video, es tu naturalidad la que te permite conocer qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te hace sentir bien. Y si es parte de esa felicidad, sufrir, también hay que dejarlo ser, es muy necesario. Entonces, los conceptos psicológicos van hacia la capacidad humana, estímulo-respuesta, ya sabemos que son grados leves, moderados, profundos. Hablamos de la sensibilidad cerebral, porque es algo que está instintivo en nosotros, es una respuesta fisiológica, pero va más allá con la parte del razonamiento, cuando nosotros le damos sentimiento y razón a ese dolor. Respuesta cognitiva emocional que produce un dolor físico, un conjunto de emociones y sentimientos que van uniendo y adquiriendo y tomando mayor intensidad. Es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Pero también ahora hay puestas muchas respuestas para que todos empecemos a sufrir, para que todos empecemos a darnos el tiempo de compartir ese sufrimiento y para que todos entendamos lo importante que es. Para despedirnos, realmente hay que compartir mucho de la psicología y el psicoanálisis es uno de los padres fundamentales, ¿no? Pero es un poco contradictorio lo que nos dice Sigmund Freud. Él eh, relativamente indica que si realmente el sufrimiento da lecciones, el mundo estaría poblado solo de sabios. Si realmente diéramos la importancia verdadera a lo que es el sufrimiento, todos estaríamos en otra concepción de sabiduría. ¿Por qué? Porque empezamos a razonar más emocionalmente, empezamos a ser más sabios emocionales y empezamos a congratularnos más con nuestro aspecto de felicidad. El dolor no tiene nada que enseñar a quienes no encuentran ni coraje ni fuerza para escuchar. Realmente los tormentos, los traumas, los problemas, realmente las dosificaciones de tristeza, de mal humor, nos las damos a manera de pequeñas dosis, ¿no? Es como si fueran pequeñas pastillas que vamos tomando en ciertos momentos y como que quisiéramos sanarlo de alguna manera. Pero si no seguimos el tratamiento a línea completa, si no comprendemos que la receta de la medicina es totalmente necesaria, realmente lo único que hacemos es ir olvidándonos que hoy día me pinché pero no me dolió, al otro día volví a pincharme y realmente sí me dolió, quiero dar la importancia, al otro día me pinché y lloré, al otro día me pinché y me frustré, al otro día me pinché y como decía Liz, grité. O sea, hay millón de mecanismos, pero si no lo acepto, si no entiendo que en realidad necesito de este sufrimiento, no lo voy a escuchar, no le voy a interiorizar, no lo voy a hacer propio. Y mirarlo desde el ojo lejano, desde la otra persona, es no concebirlo. Es realmente no tomar la fortaleza necesaria para poder sobrellevar. Y entendiendo que no es negativo. Yo creo que algo que ustedes han podido aprender por lo menos el día de hoy, o nosotras, tanto Liz como mi persona, les podemos compartir, es que no tengamos miedo ni tengamos esa carga negativa al dolor y al sufrimiento. Todo lo contrario, tomémoslo como lo positivo que es porque naturalmente estamos preparados para ello, para sobrellevar lo imposible. Pero lo que necesitamos es tratarlo, hacerlo consciente, vivirlo de cierta manera y en este caso buscar la ayuda necesaria. Cuando usted acuda a un medio de ayuda, siempre va a acudir con esa duda o con esa incertidumbre de qué me va a decir, me va a conocer o no me va a conocer. Y realmente lo único que se termina conociendo es usted. Qué gusto compartir este momento tan agradable con todos ustedes. Creo que he causado mucha expectativa. No reconozco mucho sus caras. Realmente veo la de Víctor y la de Liz, pero sé que la mayoría de ustedes tendrá un autoconcepto totalmente distinto en la noche de hoy. Y espero que eso los siga motivando, primero con el club de lectura y segundo con la parte fundamental que es la salud mental. Un gusto para mí
compartir con ustedes esta noche. Saludos, vuelvo y repito, y estamos aquí para el servicio que ustedes necesiten. Cuando ustedes consideren, aquí estamos. Ya. Y venga, a ver, salude. Diga buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hola, hola. Muy bien, puede dejar de compartir la pantalla. Yo les comparto, gracias Jenny, gracias Liz. Comparto aquí los mensajes en el Facebook. Luis Rizo, gran parte de nuestras enfermedades nacen en la mente. Ego, frustraciones, depresión, ira. A la vez que el poder de la palabra tendrá una incidencia importante. El dolor es un gran maestro que nos enseña a perdonar, reconocer, aceptar, amar, crecer, madurar. Todos, directa o indirectamente, estamos montados en esa película cuando la vimos, ¿o no? Es la historia de la humanidad. Norma Isabel, buenas noches, qué grato escucharlas, muchas bendiciones. Germánico, felicitaciones, excelente tema. Y quien está acá en la sala del Zoom también pueden intervenir tranquilamente, pueden abrir su micrófono, comentar. De mi parte, pues, un agradecimiento. Y esto nos ayuda para ir sanando, para ir tomando distancia, siendo conscientes, ¿no? Años atrás a mí me impactó mucho el comentario de un colega que decía, amamos nuestros dolores, amamos nuestros dolores. Ahora diría, amamos nuestros sufrimientos, en el sentido de que no los dejamos ir, no los dejamos soltar, no los soltamos y que simplemente nos quejamos, nos lamentamos, pero no hacemos nada por cambiar nuestra condición. Entonces, las pautas que hoy nos dan, pues nos ayudan, que primero hay que ser consciente y luego elaborarlo y superarlo e ir adelante y disfrutar de la vida. Sobre todo amar los sufrimientos en el sentido que nos dejan un aprendizaje. No estar peleados con ese sufrimiento. Entender que sí, que lloré, que sufrí por mi hija, por mi perro, por mí misma, por mi teléfono, por mi pinchazo. Aceptarlo, aceptar que lloro, que sufro, que ese instante me duele y que pude arrastrar 15 años al personaje de un libro. Aceptar el sufrimiento, pero no aceptar de quedarme rumiando el sufrimiento, sino en el sentido de sacarle todos los aprendizajes posibles para crecer como persona, como mamá, como ser humano, como amiga, como profesional, y de un solo dolor y de un solo sufrimiento que tal vez arrastré por mucho tiempo de manera inconsciente, ahora que es consciente, yo puedo sacar aprendizajes que no solo van a sanarme a mí, sino que los puedo compartir para sanar a más personas, equilibrar. Eso de estar sanos es un poco utópico, para equilibrar a las personas. Entonces, sí, amemos el sufrimiento en el sentido de que es el mejor maestro que puede haber si lo permitimos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a compartir la pantalla final de Unicornio Multicolor y luego pues abrimos micrófonos para saludarnos. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
con historias para ti.